Muy bien, continuamos con el desarrollo de En la Mañana con Teleimpacto. Tenemos un día lunes cargado de informaciones. Bueno, escúchame, Grego, es que ustedes hablaron del discurso presidencial, pero yo no pude decir nada. Sí, no, Por razones de precisamente, tiempo. sí, por eso empezaba esta última parte del programa hasta las 9 de la mañana. Con ese aspecto, ayer hubo la palabra presidencial para todo el país, a las 4 de la tarde, una hora que sorprendió, pero bueno, interesante, es muestra de que el estilo que tiene el presidente actual, Luis Abinader, es de muy trabajador. A mí me gustaría que trabajara un poco menos, porque si trabaja un poco menos, cuida más la salud y hay que hacer pausas. Pero ese es el estilo del presidente actual, le gusta trabajar mucho. Sí. Habló y enfocó su discurso en tres aspectos: el mantener la situación macroeconómica, en que la economía siga creciendo, mantener un ritmo prudente y persistente de la producción económica del país, y por demás tomar medidas como la de fortalecer los aspectos de la asistencia social y apoyo también al emprendedurismo económico. Habló del destinar 1.000 millones de pesos para el subsidio de los Fertilizante. fertilizantes. Verdaderamente el precio de los fertilizantes es bastante alto. Ya hubo una oleada de precios altos hace unos 5 años y ahora vuelve a retomarse esta tendencia alcista de los mismos. De hecho, hay un subsidio que está permanente con los fertilizantes, igual que con los combustibles. Se refuerza ahora con 1.000 millones de pesos más. La oposición política inmediatamente habló ayer tarde. Miré varios tweets del expresidente Leonel Fernández, de Francisco Javier García, Abel Martínez también opinaron, todos en desacuerdo con la línea de conversación que tuvo el presidente de la República en la tarde de ayer hacia el país. Pidieron en su conjunto acciones concretas. Bueno, no me pongo de un lado ni me pongo del otro, no tengo que estar de ningún lado. Ahora bien, las acciones concretas son hablar del tema. Una acción concreta es plantear recomendaciones y decirle a la nación por dónde va la gestión de gobierno en este momento. ¿Es mucho lo que se puede hacer? Pienso que no, pero la intención de saber orientarnos para dónde vamos y qué debemos hacer vale. Hay identificados, dice el presidente ayer, 10.000 millones de pesos para el subsidio a los combustibles, enfrentarlo. El año pasado se utilizaron unos 5.000 millones en este renglón y ya se han utilizado 4.000 y tantos millones en 2 y pico de meses, con 3 semanas de crisis en Medio Oriente. O sea que vamos camino a utilizar muchos millones de pesos y dólares en subsidio a los combustibles. Y finalmente el presidente indicó que es una responsabilidad compartida, que no solamente el gobierno, sino que la población tiene que saber que habrá ajustes, habrá toma de medidas, que evidentemente nuestro bolsillo se verá afectado. Eso debemos estar claros. Ya hay 2 aumentos consecutivos semanales en el precio de las gasolinas, de los gasoil, y miraremos a ver que se va a repetir esta situación de incremento en los precios de combustibles, porque la situación quizás ni a la mitad está en el tiempo de llevarse. Alguien decía, un analista o varios analistas, que si termina, creo que Candida Barre también lo menciona, que si termina hoy la guerra, son meses los que quedan todavía de precios altos en los combustibles para que pueda estabilizar. Más o menos, Imagínate. este aspecto quería mencionar de las palabras del presidente Manuel en el día de ayer y Nelson. Imagínate. Bueno, Qué expectativa, ¿eh? Sí, bueno, las expectativas como quiera que sea son sombrías. Mire, inicialmente yo creo que el deber de todo jefe de Estado es llevar tranquilidad, llevar seguridad
a los gobernados. Y en el marco de una situación como esta, yo entiendo que el discurso del presidente fue oportuno porque se refiere a la crisis o a la crisis que viene, a la crisis que tiene que enfrentar, y dice cómo él entiende que hay que enfrentar esa crisis. Entonces, el tema aquí es que yo recuerdo que en una ocasión, incluso lo comenté aquí en el programa, la vicepresidenta de la República dijo de manera muy prematura de que el país estaba preparado para afrontar esta crisis. Posteriormente hubo una reunión del Consejo de Ministros y en ese Consejo de Ministros se repitió el mismo discurso. Básicamente lo que el presidente de la República anunció en la tarde de ayer se corresponde con esas decisiones que se evaluaron, se consensuaron y finalmente se anunciaron al país después de la celebración de este Consejo de Ministros en el Palacio Nacional. ¿Qué es lo que me llama la atención? Me llama la atención dos cosas. Primero, decir que el país está preparado puede ser parte de la estrategia de llevar seguridad a los gobernados, pero tampoco es una política, una decisión que puede interpretarse como correcta porque llevar mucho optimismo en un marco donde reina el pesimismo no me parece una política adecuada desde el punto de vista del gobierno. El gobierno tiene que combinar las dos cosas, la seguridad de que está preparado para tomar decisiones para afrontar la crisis, pero una cosa diferente es decir, estamos preparados, porque estamos preparados implica que el afrontamiento de la crisis no conlleva consecuencias para los gobernados. Y lo que estamos viendo es que no, que hay una consecuencia directa en los gobernados, sobre todo en los bolsillos, que es lo que más le duele al ciudadano común. Básicamente, lo nuevo que yo encuentro aquí que el presidente anunció es posibles aumentos en la tarifa eléctrica, porque ya el precio del transporte, ¿sí?, planteó que planteó un posible aumento en la tarifa eléctrica. Porque en lo que se corresponde con el precio del transporte y los combustibles, ya eso se ha estado viendo. Es decir, cuando se anunció 5 pesos en los combustibles, hubo una ruta de guagua aquí, me parece por la Independencia, que anunció inmediatamente que vamos a aumentarle 5 pesos al transporte. Que no usa esos combustibles. Sí, lo que sugirió Antonio Marte, uno de los principales transportistas, es de que el gobierno debería congelar los precios de los combustibles por 6 meses, o de lo contrario se produciría un aumento. Pero tiene 2 años, el precio tiene 4 años congelado. Sí, en el precio del transporte. Pero rápidamente el sector eléctrico, yo escuché al ministro de Hacienda y Economía, al amigo Magín Díaz, decir, por ejemplo, que en el caso, bueno, él decía que con el tema de los combustibles, ya existía en el presupuesto una partida para seguir subsidiando los combustibles. Pero señalaba que, por ejemplo, Punta Catalina, que es la principal planta del sistema, había hecho una negociación muy oportuna, sin ni siquiera tomar en cuenta que esta crisis podría venir, pero había tomado una decisión muy oportuna comprando carbón a futuro a un precio competitivo, es decir, que Punta Catalina no afronta riesgo en el aumento del costo del combustible, producto de la situación que se está dando en el Golfo Pérsico, porque ya comprometió... Además, no usa derivados de petróleo. Exactamente, ya comprometió el carbón mineral que va a necesitar para que la planta siga funcionando, garantizar que la planta siga funcionando. Estamos hablando de una unidad que aporta un porcentaje importante al sistema eléctrico nacional. Entonces, si esa planta no tiene implicaciones directas, si el costo de operación de esa planta no tiene implicaciones directas con el conflicto que tiene lugar en el Medio Oriente, yo diría, bueno, ya estamos explorando la posibilidad de aumentar la tarifa. Recuerden que ya el sector eléctrico venía afrontando una situación de deficiencia muy notable en el hecho de que el subsidio que se destina para mantener las plantas operando ya ronda los 1.700 o 1.800 millones de dólares anuales. Es decir, ya el sector está golpeado. Nosotros hablábamos aquí la semana pasada
de que el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRE, está advirtiendo que el déficit en el sector eléctrico ya alcanza por encima del 43%. Es decir, que tenemos una situación deficitaria en la operación del sector eléctrico en República Dominicana, el desempeño del sector eléctrico. Las sedes todavía no han podido garantizar un porcentaje de cobranza importante que le permita al Estado reducir el subsidio que está destinando actualmente. Entonces, yo lo que llamo la atención de que la crisis no se pretenda aprovechar para tomar medidas en el sector eléctrico que siempre se han acariciado, pero porque por efecto del costo político que eso tiene, sencillamente se postergan, no se toman. Entonces, si se aprovecha la crisis para tomar medidas como es el aumento de la tarifa, es un escenario donde ya el ciudadano se queja de que el costo es muy alto, el costo de la tarifa eléctrica sigue siendo alto, pero además deficitario por los apagones que se están produciendo en el día a día en varios puntos del país. Entonces yo creo que ahí habrían otras implicaciones donde el ciudadano común se sentiría realmente muy afectado en términos de su presupuesto familiar, y esto de alguna manera generaría una consecuencia. Es cierto, el precio de los combustibles es inevitable que suba. Es inevitable porque este conflicto sigue su curso y ese curso que está teniendo el conflicto está impactando de manera muy directa y dramática los precios del petróleo. Nosotros no producimos petróleo, eso tenemos que reconocerlo. No producimos petróleo y por ende, si aumenta el costo de los combustibles, habrá que prepararse para que aumente también el costo del pasaje, porque no creo que el gobierno esté en condiciones de seguir subsidiando el transporte. Ya lo subsidia a través de este programa que se llama el bono gas. El bono gas ahí es una diarrea igualmente de dinero para subsidiar el transporte. Y la verdad es que el ciudadano común muchas veces dice, bueno, pero ¿en qué me beneficia No esto? ve. ¿En No qué ve me beneficia ese esto? retorno no lo ve. Exactamente. Entonces aquí vamos a seguir apostando a la colectivización del transporte, que es la manera de enfrentar los posibles aumentos en la tarifa del transporte. De otra manera no se puede hacer. Entonces vamos a ver cómo seguimos invirtiendo en nuevas líneas de metros, autobuses, que es lo que garantiza abaratar el costo del pasaje. Es un método que no es nuevo, es lo que tiene lugar en todas las ciudades desarrolladas del mundo y en proceso de desarrollo, colectivizar el transporte porque es lo que beneficia al ciudadano común. Y por último, aquí se ha estado advirtiendo, lo han hecho organismos internacionales durante muchos años, de que el país necesita una reforma fiscal, que el país necesita prepararse a eventuales choques externos. Bueno, pues ya estamos frente a una realidad, a un choque externo. ¿Tú crees que inevitable. ahora se aleja más o No, es se un aleja momento más. de ¿Quién habla ahora Se de aleja reforma? más. ¿Quién se atreve a hablar de una reforma fiscal en este En escenario? este ambiente. Eso es imposible. Entonces, por ese costo político que desde los gobiernos, no desde los gobiernos, le tienen más miedo que a Satanás. Es decir, ese costo político ahora se evidencia de que cuando el momento surgió de la necesidad de hacer esa reforma fiscal, de preparar al país precisamente para afrontar cualquier circunstancia eventual que se le produjese, precisamente de un deterioro del entorno internacional, ahora uno dice, bueno, el gobierno, los recursos que tendrá que destinar para financiar la crisis, para manejar la crisis, son cuantiosos. Y esos recursos hay que buscarlos del presupuesto nacional, sacrificando otras áreas que necesitan igualmente el apoyo del gobierno, pero que por una situación de choque externo, esas áreas tendrán que ser sacrificadas. Eso es el escenario que tenemos y vamos a ver cómo Dios nos ayuda a salir de esta situación, o San Abinader, ¿verdad? Que no es para ponerse contento ese escenario, pero es el escenario real. Luego de la reunión del Consejo de Ministros la pasada semana, el ministro de Hacienda y Economía dijo que tenían garantizado el subsidio
en los niveles en que se había producido la semana anterior, que fueron casi 1.200 millones, en la eventualidad de que se mantuviese ese monto de subsidio semanal, el gobierno había identificado 10.000 millones por un lado, y alrededor de 22.000 millones para garantizar ese subsidio. Por ahí pareció que venía una tranquilidad de que no vendría un impacto muy fuerte en términos de los combustibles. Sin embargo, a la semana siguiente, la que está en curso, el combustible recibió 10 pesos de aumento. Anoche el presidente de la República reiteró, más o menos con las mismas palabras, lo que había... Anoche no, ayer tarde. Ayer tarde, sí. Ayer tarde, pues a las 4 de la tarde, habló el presidente. Y reiteró que hay identificado unos recursos. Que además, el gobierno, para mantener un ritmo de inversión pública, también está apropiando recursos de áreas que no son muy prioritarias. Me imagino que ahí entraría en juego una transferencia autorizada por el legislativo, pero bueno, eso es mecánico, para mantener el ritmo de inversión pública, de modo que esto no afecte la inversión del Estado y que no tenga una mayor afectación en términos de la dinámica económica. Son informaciones saludables, claro, que se corresponden con el espíritu de lo que tú señalabas, Manuel, de que el presidente de la República siempre tiene que sembrar optimismo, sobre todo en un ambiente de tanto pesimismo, de tanta incertidumbre global con producto de esta guerra. Entonces el presidente tiene que ser el más optimista de todos los optimistas de un país. Y en esa dirección, garantizar que se mantenga algún ritmo de inversión pública, garantizar subsidios y garantizar que los recursos están disponibles, yo creo que es un discurso muy optimista, muy esperanzador y muy saludable. Ahora, todo esto, muy esperanzador, muy optimista, muy saludable, termina chocando con la realidad concreta de que nosotros estamos recibiendo un shock de algo que no está en nuestro escenario. No podemos decidir en torno a eso que no sea tratar de atenuar lo más posible esos efectos. Es muy difícil para un gobernante convencer a la sociedad de que las cosas no andan bien, porque la sociedad nunca está dispuesta, todos los ciudadanos nunca están dispuestos a hacer ese sacrificio que piden los gobernantes en momentos determinados. Son cuestiones reales, pero cuando se trata de afectar la disponibilidad individual, ahí la realidad choca con el buen deseo, choca con la realidad de que nadie quiere asumir el sacrificio que debe ser colectivo. Pero el sacrificio colectivo comienza por el sacrificio individual. Y ahí entonces viene lo difícil de lograr una comprensión generalizada. El tema de la reforma fiscal. El presidente de la República, por su temperamento muy abierto de escuchar y de atender y poner eso que dicen que el oído en el corazón del pueblo, desperdició la mejor oportunidad que tenía para la reforma. Magín Díaz. No. La designación de Magín Díaz. Cuando la presentó y la retiró. Era la mejor oportunidad que tenía el presidente, acabando de asumir su segundo mandato, refrendado con el 57% de la población. No se le presenta ninguna otra oportunidad para una reforma como esa de octubre del año 2024.
A uno le enseñaron en el campo que el paso malo se cruza rápido. Este era un paso malo, que había que cruzarlo rápido. De octubre de aquí, ¿cuánto van? Vamos para 2 años. Ya los efectos negativos de esa reforma hubieran pasado hace rato. Y estuviéramos montados en otro escenario totalmente más manejable para el Estado en términos fiscales, en términos presupuestarios, en términos de inversión pública y en términos de atenuar los efectos de algo que ocurrió ahora. Pudiera ocurrir mañana, pero eso estaba latente en un conflicto a gran escala en algún momento. Entonces usted tranquilamente, usted toma las medidas duras, porque ahora no las puede tomar. El presidente retiró el sábado 19 de octubre, 7 de la noche, la reforma, un discurso a toda la nación, lo recuerdo como ahora. ¿No temor a qué? A la opinión pública. ¿Por qué voy a salir de las elecciones? ¿Cuál es el costo político? Pero miren, señores, en el marco de este conflicto hay situaciones que escapan al control del gobierno. Y eso no se puede manejar a través del presupuesto porque tampoco habrá recursos para eso. Miren, Iván García, ayer en el programa del buen amigo Héctor Herrera Cabral, pintó un escenario que yo dije, bueno, pero mira, la verdad es que esto tiene otras implicaciones que no se están viendo. Él está hablando del efecto que va a tener o que ya está teniendo lo que es el aumento en los fletes marítimos. Una situación que se ha ido ya desde el inicio de la guerra, ha ido en aumento. Yo me tomé la molestia de citar los datos concretamente que puso Iván García. Lo comparto con ustedes para que ustedes entiendan realmente de qué estoy hablando. Él está hablando de que desde el principio de la guerra, un contenedor de 40 pies costaba enviarlo aquí a la República Dominicana $2.900. Desde la semana pasada se incrementó a $3.500 el mismo contenedor. Y para el día de hoy, dice, a partir de este lunes, se aumenta a $4.000. $4.000. Pero él dice que China, nosotros importamos bastante porque el comercio con China ha ido en aumento. Sí. Él dice que las navieras chinas están invirtiendo, que dicen que por cada $600 adicionales que tengan que disponer para afrontar el incremento en el costo del combustible, eso va a implicar un aumento para los que importan usando contenedores. Es decir, eso va a implicar un aumento sustancial que él dice él, que sería de $1.700 por cada contenedor. Adicional. Ya van $5.000 del contenedor. Exactamente. Ya es el costo del contenedor per se, lo que tú traes en el contenedor, y otro costo que las navieras estarán aplicando por efecto del aumento del combustible. A la mercancía. Ustedes recordarán que cuando el costo de la guerra, de la pandemia, es casi el costo de la pandemia. Exactamente. Cuando la guerra que inició Rusia con la intervención a Ucrania, el costo de los contenedores se encareció, pero también hubo retraso en la llegada porque se produjo algún tipo, igual que la pandemia, y sí, se produjo... no había movilidad. Sí, no había movilidad. Pero esto que le está diciendo implica aumento de precios también en artículos locales. Claro, pues se transfiere automáticamente al consumidor final. Sí. Eso es elemental. Estamos hablando de casi $5.000 un contenedor. Bueno, estamos hablando de $5.700. Imagínate, eso es un costo casi insalvable para los productos que vienen ahí, que todos van a subir, como tú señalas. Y ahí, ¿qué podemos hacer nosotros? Por eso dije que eso escapa al control del gobierno, claro, totalmente. Porque el gobierno no va a subsidiar a los comerciantes, sí.
Tú trajiste 3 contenedores de China, déjame yo darte Yo te tanto, pago ¿verdad? uno y tú pagas 2. Bueno, eso, los precios para República Dominicana no hemos empezado todavía, solamente con los combustibles un poquito, pero precios están normales hasta ahora. Pero Normales, no va a seguir hay así. mucha gente que está gritando por los supermercados. Pero Eso no es va a verdad. seguir así, no va a seguir así. Miren, hay un tema que atañe a todo el que tiene un sentimiento dominicanista de amor hacia Ruby Pérez, que somos todos los dominicanos. Y es lo que voy a tratar no agradable. El maestro Manuel Tejada, la semana pasada se refirió a que los hermanos, básicamente el hermano de Ruby Pérez, tiene una deuda cuantiosa de un evento que el Manuel Tejada, Ruby Pérez Infinito, coordinó el año pasado a favor de la imagen de Ruby Pérez, por un hecho lamentable que todos conocemos. Esto viene precedido, esta declaración de Manuel Tejada, que nunca habla, de unas opiniones que Aidita Selman emitió en el Premio Soberano. Que tampoco habla. Que tampoco habla. De que el hermano y la hermana de Ruby Pérez, Eliezer y Lidia Díaz, diputada, le deben 2.400.000 pesos y no hay forma que se lo paguen. Yo conversé, soy amigo de Aidita, conversé con ¿Y ella. quién se lo debe? Ellos dos, que fueron los organizadores. Que ellos no le deben a Manuel y a así. Y me dice Aida que esos 2.400.000 pesos de ella le corresponde a su oficina de gastos 400.000 pesos solamente, pero que los otros, el otro resto del dinero es para deudas que se hicieron para montar el espectáculo, que fue un éxito. Pero no hay forma que le paguen ese dinero a ellos. Pero fue un éxito, no hay ¿cómo? forma. ¿En qué sentido éxito? Sí, un éxito financiero, un éxito de audiencia, de asistencia. Fue en uno de los hoteles de acá de la capital. Sí, pero en términos financieros, ¿qué representó eso? ¿Para quién? Para que lo hizo el espectáculo. Ah, bueno, ellos, bueno. Sí, porque tú puedes organizar un espectáculo, pero si tú no tienes la manera de autofinanciarlo. Pero el tema es que si tiene que haber un déficit original. Si yo contrato 2 personas, 2 equipos de trabajo, como el del maestro Manuel Tejada y el de Aidita Selman, yo tengo que pagarles. Más si está de por medio la imagen de mi hermano Ruby Pérez, y son 2 hermanos que tienen esa deuda. Sí. Y que esto se esté aireando públicamente porque de alguna u otra manera ellos tenían que ejercer su derecho. Si una premiación nacional, eso es lo más lamentable, que salga a relucir esto en medio, en audiencia masiva, una figura de Ruby Pérez que muere trágicamente, y entonces en una audiencia masiva realmente sale a relucir este hecho. Yo no entendí mucho realmente qué era lo que se buscaba, si era exaltar a Ruby Pérez o utilizar la figura de Ruby Pérez para un negocio. Le pongo la responsabilidad de lo que está sucediendo a los hermanos de Ruby Pérez. A los hermanos de Ruby Pérez. Cuando se montó el espectáculo, que fue exitoso y hubo seguimiento masivo, por el sentimiento que estaba ahí muy latente, hacia la forma que muere Ruby, una forma que ya todo el mundo conoce, que fue el impacto nacional más demoledor que ha habido, que uno recuerde, y que no recuerde también. Se monta el espectáculo y uno le da seguimiento por todo eso que acabo de decir. Y de verdad que fue exitoso, pero yo pensé que era algo, que era un reconocimiento que no conllevaba ningún interés mercurial. Bueno, lo que pasa es que para el montaje de un espectáculo, hasta para la puesta en circulación de un libro, son 200.000 pesos que tú tienes que gastarte en un local para pagar el aire acondicionado de la biblioteca, hasta para la puesta en circulación de un libro tú te gastas un dineral. Imagínate tú un espectáculo, ¿tú entiendes? Todo eso está bien, todo eso está bien. Lo que ha salido a relucir ahora es de que, bueno, ¿cuánto se gastó en el montaje de ese evento? Probablemente se gastó más de lo que se esté reclamando ahora. Yo no sé si se buscó patrocinio para ese evento, porque una justificación para, si se buscó patrocinio, entonces ahí hubo un dinero que fluyó. Y entonces, ¿quién se quedó con ese dinero? Bueno, hay una responsabilidad económica por parte del señor Eliezer y la señora Lidia Díaz, con Manuel Tejada y con Aidita Selman,
que deben cumplir, porque todos esos dineros o no se le ha pagado a personas que trabajan de eso, en luces, en cámaras, en filmación, en escenografía, en vestuario. Esa es la vida diaria de cada persona que hace esa labor para su desarrollo profesional y económico. Y o no le han pagado o ya Aidita y Manuel pagaron ese dinero. Ellos estaban en sus oficinas y los buscaron para hacer esa función. Ellos no organizaron eso per se, a ellos los contrataron. El caso de Manuel Tejada, que mantuvo una relación muy buena con Ruby, bueno, le arregló muchísimo de sus éxitos. Incontables. Incontables. Sí. Es una relación no solo de negocios, sino ni de colegas, sino casi de hermanos. Me extraña que él, como tú dijiste al comienzo, que Manuel Tejada no habla. Nunca sobre esos aspectos había hablado. Imagínate tú el nivel de afectación, el nivel de molestia, inclusive sale en defensa de Aidita, porque él es testigo y fue testigo de todo el dinero que ella tuvo que poner de su cuenta personal para ir resolviendo. A ella el hermano le depositaba dinero en su cuenta, toma, resuelve eso. Entonces ella iba resolviendo. Cuando ella vino a sacar cuenta, porque el evento ya llegó al día que había que realizarse, de su peculio afectada, había puesto 2.200.000 pesos. La deuda son 2.600.000. De ella, de su peculio, porque ella estaba resolviendo. Y ella estaba, me lo ha manifestado, tocada por esa situación, básicamente con Ruby, no solamente ella es con Ruby. Y ella estaba integrada en cuerpo y alma con eso. Entonces, la tomaron en su buena fe, al maestro Tejada también. Entonces, respete la memoria de su hermano. Si usted no podía hacer eso, no debió meterse. Como quiera que sea, muy lamentable que la figura de Ruby Pérez esté envuelta en este conflicto, sobre todo un hombre que muere trágicamente, que fue parte de esa conmoción que afectó a la sociedad dominicana. Pero uno se pregunta, bueno, si llegaron a un acuerdo para montar este homenaje a Ruby Pérez, yo supongo que los responsables de montar el evento firmaron un contrato, porque siempre se estila firmar un contrato. Es decir, de buena fe de entrada no es común actuar, sobre todo en este tipo de cosas. Se firma un contrato y si hay un contrato, fácilmente usted puede recurrir a la justicia a reclamar el pago correspondiente. El abogado te va a cobrar 600, 700.000 pesos. Imagínate, tú te deben 2.600.000, vas a salir perdiendo 500.000 pesos de entrada si es que ganas también. Mira, yo aprendí de un viejo hace muchos años. Dios. Un viejo hace muchos años. El tema es que si a esta fecha no le ha pagado. Que el que va a cumplir no necesita firmar ningún contrato. Nada tiene que. Y el que no va a cumplir puede firmar la Biblia. Sí, pero es una formalidad hacer el contrato. Bueno. Es una formalidad. Es una formalidad hasta preventiva, la formalidad del contrato, porque las consecuencias que se vienen, bueno, es verdad, tú tienes que buscar un abogado, probablemente luchar en los tribunales por un tiempo que tú no tenías previsto, pero al fin y al cabo eso está estipulado en un contrato. Pero es muy lamentable que la figura de Ruby Pérez esté envuelta en esto. Muy lamentable. Sí, muy lamentable. Miren, para finalizar, pues ya estamos llegando al final, ¿verdad? Sí, ya llegamos. Pero nos quedan. Bueno, pues no dará tiempo. Un ching nos queda. Porque hay muchas informaciones que fluyen sobre la situación interna en el Partido de la Liberación Dominicana a nivel de aspirante a la nominación presidencial. Parece ser que los partidos políticos en el país tienen como esa vocación de encender las naves. Inmediatamente hay algún proceso que defina candidaturas, tanto a lo interno como a lo externo del partido. Y al parecer esto está existiendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchos hay muchos rumores de que en torno a Gonzalo Castillo, de que hay candidatos o aspirantes a la nominación presidencial que parece ser que van a tirar la toalla y van a enmendar la candidatura de Gonzalo Castillo. Hay quienes dicen que el más perjudicado sería Francisco Javier García. Y entonces hay todo ese revolú, todos esos rumores que uno no sabe hasta qué punto son ciertos, hasta qué punto obedecen
alguna situación o teoría conspirativa, hasta qué punto un interés particular. hay un interés particular en esto, pero eso es lo que está planteado. El PLD supone que para octubre de este año ya tendrá identificado, no electo, identificado A Gonzalo Castillo. a un candidato, a un candidato. Así que esa es la situación. Parece que hay una candelita por abajo que se prendió y parece ser que no pueden apagarla. Se está esperando con ansias la postura del señor Gonzalo Castillo ante la situación imperante en Medio Oriente y su repercusión en estas latitudes latinoamericanas y sobre todo en la República Dominicana. Bueno, no solo de Gonzalo, deberían opinar también todos los otros aspirantes presidenciales. Bueno, pero ya lo hizo yo, el por ejemplo, estoy esperando la de David Collado, por ejemplo. No, y la de Carolina. Evidentemente no te van a opinar porque van a limitarse a decir nos circunscribimos a lo que dice el presidente de la República. Bueno, pero así no se puede aspirar, endosando. Pero no es el hay que conocer posiciones propias. No sería el presidente que gobernaría después del 28, sería uno de ellos. Será uno de ellos, sí. Yo quisiera ver el momento que tendrá que aplicar sus luces. Claro. Cuando ya David Collado no sea ministro de Turismo, me gustaría conocer su impronta en los medios de comunicación ante preguntas reporteriles y periodísticas y su respuesta al momento que le pidan asumir la vocería de un tema. Tendrá que hacerlo. Sí. Ya finalmente... Una conferencia de David Collado y Gonzalo Castillo, ¿qué tiempo durará? Yo no sé. Lo que dure responder las preguntas. Hay una queja en el PLD, del sector del PLD, de que la Fuerza del Pueblo y el PRM quieren imponerle a Gonzalo Castillo al PLD como candidato presidencial. Sí. Lo identifican como más débil. Quejas que no necesariamente tendrá que ser así. Quejas dentro del PLD en esa corriente antigonzalista que ha... Y la candidatura... Pero parece ser que también podría ser una campañita de sus enemigos internos para tratar de neutralizarlo. Sí. ¿En qué anda la candidatura interna en el PLD de Ventura Camejo? ¿Está trabajando? No, él se anunció, pero vaya a Santiago, ese es su sitio... su centro de trabajo. Está trabajando, sí. Está trabajando. Pero él es un dirigente bien valorado dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Sí. Bueno, señores, hasta mañana. Nosotros tres les deseamos que tengan muy buen día.